Si os cuento esta historia, quizás nunca más me veáis de la misma forma. Hay secretos que llevamos tanto tiempo que se convierten en parte de nuestra alma. Y hoy, después de casi 15 años guardando esto en el pecho, siento que es hora de hablar la verdad sobre lo que viví dentro de una de las organizaciones que más respetaba en mi vida. Hola, mis queridos. Me llamo José, pero podéis llamarme Pepe. Tengo 62 años y nací en Villafranca del Campo, en la provincia de Toledo, en 1963. Hoy quiero compartir con vosotros una historia que guardé en el fondo de mi corazón por más de una década. Es una historia sobre fe, traición, coraje y el descubrimiento de que a veces las personas en quienes más confiamos son aquellas que más nos decepcionan. Antes de empezar, quería preguntar, ¿dónde estáis viendo este vídeo? Dejadlo en los comentarios ahí abajo. Me encanta saber que mi voz está llegando a tantos rincones diferentes de España. Y si podéis, dejad ese like y suscribíos al canal. Eso ayuda mucho a este señor aquí a continuar contando sus historias. Es que hay tantas cosas de las que necesitamos hablar sobre la fe, sobre la verdad, y sobre cómo a veces necesitamos tener valor para hacer lo correcto, aunque eso signifique perder todo en lo que creíamos. Era el año 1985 cuando me bauticé como testigo de Jehová. Tenía apenas 22 años. Era un chaval lleno de sueños y certezas. Vivía en Villafranca del Campo, un pueblo pequeño que estaba a unos 200 kilómetros de Madrid, de esos donde todo el mundo se conoce, y las noticias corren más rápido que el viento en temporal. El pueblo tenía apenas 15.000 habitantes en aquella época, con calles empedradas en el centro y tierra batida en los barrios más alejados, donde estaba nuestra humilde casa de 3 habitaciones. Mi padre, don Antonio, trabajaba en un aserradero desde los 15 años. Tenía las manos curtidas y el corazón del tamaño del mundo. Mi madre, doña Elena, era costurera y atendía a las señoras del pueblo en casa, con una máquina Singer negra que hacía un ruido rítmico que me tranquilizaba cuando era crío. Éramos una familia sencilla, católica de tradición, de esas que iban a misa todos los domingos y rezaban el rosario antes de dormir. Pero ya sabéis cómo es, mis queridos. Cuando uno es joven tiene una sed de verdad, unas ganas de encontrar respuestas para todo. Fue así que, a los 19 años, cuando 2 chicas muy educadas llamaron a nuestra puerta ofreciendo un estudio bíblico, acepté sin dudarlo. Mi madre se quedó un poco recelosa, pero mi padre dijo, «Si es para estudiar la Biblia, no puede hacer daño». Qué ingenuos éramos, ¿verdad? Las chicas se llamaban hermana Marisol y hermana Carmen. Marisol era jovencita, debía tener unos 25 años, siempre muy arreglada con sus vestidos hasta la rodilla y el pelo recogido en un moño perfecto. Carmen era mayor, unos 40 años, y tenía una voz suave que me dejaba hipnotizado cuando explicaba las Escrituras. Era como si supiera algo que el resto del mundo desconocía. Durante 6 meses, todos los martes y jueves a las 7 de la tarde, venían a nuestra casa. Nos sentábamos en la mesa de la cocina, con aquel hule a cuadros que le encantaba a mi madre, y ellas abrían aquella revista, La verdad os hará libres. Cada página que pasábamos parecía revelar misterios que la Iglesia Católica, según ellas, había ocultado durante siglos. ¿Sabéis lo que más me impresionaba? La organización. Llegaban siempre a la hora exacta, con las revistas perfectamente organizadas, sabían responder cualquier pregunta con versículos memorizados en la punta de la lengua. Era como si formaran parte de algo mucho más grande, mucho más importante que nuestra vidita sencilla en Villafranca del Campo. Recuerdo como si fuera ayer el día en que la hermana Carmen me explicó sobre el Armagedón. Estábamos en la cocina. El olor del café que mi madre acababa de hacer mezclado con su perfume suave, cuando dijo con aquella voz serena, «Pepe, ¿sabías que vivimos en los últimos días de este sistema de cosas? Dentro de poco, solo los que conocen la verdad serán salvados». Se me heló la sangre, mis queridos. Pensé en mi familia, en mis amigos, en toda la gente que conocía. ¿Quieres decir que van a morir si no conocen la verdad?
Pregunté con el corazón encogido. Por eso estamos aquí, respondió la hermana Marisol con una sonrisa que parecía angelical. Jehová nos ha enviado para salvar a personas como tú, Pepe. Personas de corazón sincero. Fue en ese momento cuando sentí por primera vez aquella sensación que me acompañaría durante más de 30 años. La responsabilidad de salvar vidas. No era solo sobre mí. Era sobre toda la humanidad que caminaba hacia la destrucción sin saberlo. A finales de 1984, con apenas 21 años, ya participaba en todas las actividades del Salón del Reino. 3 reuniones por semana, martes, jueves y domingo. El sábado por la mañana era predicación en las casas. 2 veces al año teníamos las asambleas regionales, donde íbamos a ciudades más grandes a escuchar discursos que duraban todo el día. Era una vida intensa, llena de propósito. Me levantaba a las 5 de la mañana para leer la Biblia y las publicaciones antes de ir a trabajar al taller mecánico que mi tío había abierto en el pueblo. Trabajaba todo el día con las manos llenas de grasa, pero mi mente estaba siempre en las Escrituras, siempre pensando en la próxima reunión, en la próxima oportunidad de hablar con alguien sobre la verdad. Mi familia se preocupó cuando anuncié que me iba a bautizar. Mi madre lloró aquella noche. Recuerdo el ruido ahogado de su llanto viniendo de la habitación de mis padres. Mi padre vino a hablar conmigo al patio, debajo de la higuera que daba higos dulces cada agosto. «Hijo», me dijo encendiendo un Ducados que siempre fumaba después de cenar. «¿Estás seguro de esto? Esta gente es diferente a nosotros. No participan en nada, no hacen fiestas, no celebran cumpleaños». «Papá», respondí con la convicción de quien tenía apenas 22 años. La Biblia dice que los verdaderos cristianos serían diferentes. Jesús dijo que sus seguidores no formarían parte de este mundo. Dio una calada larga al cigarrillo, mirando las estrellas que brillaban especialmente bonitas aquella noche de verano. «Solo prométeme una cosa, Pepe. Si algún día descubres que esta gente no es lo que parece ser, tienes valor para salir». «Eso nunca va a pasar, papá», respondí con la certeza de quien nunca había pasado por una gran decepción en la vida. ¿Cómo me equivocaba? El bautismo fue en una asamblea en Guadalajara, una ciudad más grande que estaba a unos 100 kilómetros de Villafranca del Campo. Era julio de 1985. Hacía un frío que pelaba, pero mi corazón estaba caliente de emoción. Había más de 200 personas bautizándose aquel fin de semana. Cuando me sumergí en aquella piscina improvisada, sentí que nacía de nuevo, que dejaba atrás toda mi vida anterior. En los años que siguieron, me dediqué como nunca en la vida. En 1987 fui nombrado siervo ministerial, lo que significaba que podía ayudar a los ancianos en varias responsabilidades. En 1992, a los 29 años, fui nombrado anciano. En aquella época, se consideraba muy joven para esa responsabilidad, pero el superintendente viajante dijo que demostraba madurez espiritual excepcional. Ser anciano en Villafranca del Campo significaba mucho. No éramos solo líderes espirituales, éramos consejeros, mediadores de conflictos, personas a las que la congregación acudía en todos los momentos difíciles. Cuando alguien tenía problemas en el matrimonio, nos llamaba. Cuando un joven se estaba desviando del camino, la familia nos buscaba. Era una responsabilidad que me tomaba muy en serio. La congregación de Villafranca del Campo tenía unos 80 publicadores en aquella época, divididos en 3 grupos para el trabajo de campo. Éramos 5 ancianos en total. Yo, el hermano Sebastián, que era anciano desde hacía más de 20 años, el hermano Miguel, que había sido nombrado 2 años antes que yo, el hermano Pablo, que era el anciano coordinador, y el hermano Ricardo, que había llegado de Madrid 3 años antes. Era el hermano Ricardo quien cambiaría mi vida para siempre. Ricardo Martín tenía 42 años cuando llegó a Villafranca del Campo. Era un hombre imponente, 1,80 m de altura, siempre muy bien vestido, con trajes oscuros impecables y zapatos que brillaban más que un espejo. Había venido de una congregación grande de la capital, donde había sido anciano durante más de 15 años.
Hablaba con una elocuencia que impresionaba a todos. Citaba textos bíblicos en griego y hebreo. Conocía detalles de las publicaciones que ni yo, que leía todo con mucho cuidado, conseguía seguir. Llegó acompañado de su esposa, la hermana Claudia, una mujer de unos 38 años, siempre muy pálida y callada. Parecía estar siempre cansada, con ojeras oscuras que intentaba disimular con un maquillaje ligero. Hablaba poco en las reuniones, respondía cuando le preguntaban, pero nunca tomaba la iniciativa de participar. Su hija, Ana, tenía 12 años cuando llegaron. Era una niña preciosa, cabello castaño largo, ojos verdes iguales a los del padre, pero con una tristeza en la mirada que me llamaba la atención. En las reuniones se sentaba siempre entre los padres, cabizbaja. Participaba poco en los comentarios, aunque era muy inteligente. En los primeros meses, todos quedamos impresionados con el conocimiento del hermano Ricardo. Sus discursos eran profundos, sus oraciones conmovedoras, su manera de dirigir las visitas pastorales era ejemplar. El superintendente viajante quedó tan impresionado que en menos de un año lo nombró anciano coordinador de la congregación, posición que había sido del hermano Pablo durante más de 10 años. Recuerdo que el hermano Pablo se quedó un poco molesto, pero dijo que era para el bien de la congregación. Si Jehová ha bendecido tanto a este hermano con conocimiento, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlo?, dijo en una reunión de ancianos. Era 1996, cuando empecé a darme cuenta de que algo extraño pasaba en la familia Martín. Todo comenzó una mañana de sábado, durante el trabajo de campo. Estaba asignado para trabajar con Ana, que ya tenía 13 años. Era una niña muy inteligente, se sabía las escrituras de memoria, pero siempre parecía algo apática durante la predicación. Estábamos caminando por la calle de los Olmos, una calle residencial donde vivían varias familias que ya conocíamos bien, cuando paré en una casa donde vivía doña Consuelo, una señora viuda que siempre recibía bien a los testigos de Jehová. Ana se quedó esperándome en la verja mientras yo hablaba con doña Consuelo sobre la revista del mes. De repente, oí un ruido extraño. Miré hacia atrás y vi que Ana se había desmayado allí mismo en la acera. Corrí a socorrer a la niña, que estaba pálida como la cera. Doña Consuelo trajo agua, la abanicamos, y en pocos minutos volvió en sí. Pero estaba temblando, un temblor fino que no conseguía controlar. «Ana, ¿qué te ha pasado, hija?», pregunté preocupado. «No lo sé, hermano José. A veces me pasa esto. Debe ser el calor», respondió. Pero no hacía nada de calor. Era mayo y el día estaba fresquito. «Vamos a llevarte a casa. Tu padre debe estar llegando de la predicación». «¡No!», gritó con una desesperación que me asustó. «Por favor, no hace falta avisar a mi padre. Ya estoy mejor». Miré a los ojos de aquella niña y vi algo que me dejó helado. Era miedo, miedo puro. ¿Pero miedo a qué? ¿A su propio padre? Insistí en acompañarla hasta casa, pero ella estuvo nerviosa todo el tiempo. Cuando llegamos a casa de los Martín, una casa bonita en la calle principal del pueblo, con jardín bien cuidado y verja de hierro pintada de verde, Ana parecía aliviada al ver que el padre no estaba. «Mamá debe estar durmiendo», dijo bajito. «Siempre duerme después de comer». Eran apenas las 2 de la tarde. Me pareció extraño, pero no comenté nada. Fue la primera vez que se me encendió una lucecita, como decía mi madre. En las semanas siguientes, empecé a prestar más atención a la familia Martín durante las reuniones. La hermana Claudia realmente parecía siempre somnolienta. Varias veces la vi cabeceando durante los discursos, cosa que estaba muy mal vista en la congregación. Cuando alguien le preguntaba si estaba bien, siempre decía que estaba tomando medicinas para la jaqueca que daban sueño. Ana participaba en las actividades, pero siempre con ese aire melancólico. Una niña de 13, 14 años debería ser más alegre, más espontánea. Ella parecía cargar con un peso que no era normal para su edad. El hermano Ricardo, por otro lado, estaba cada vez más respetado en la congregación. Sus estudios bíblicos traían muchas personas interesadas. Sus visitas pastorales siempre eran elogiadas por las familias.
Era el tipo de líder que todos admiraban y querían imitar. Pero yo empecé a fijarme en pequeños detalles que me molestaban. Durante las reuniones de ancianos, que tenían lugar todos los lunes por la noche en el salón, el hermano Ricardo siempre dominaba la conversación. Tenía opinión formada sobre todo. Citaba cartas de la sucursal española que ninguno de nosotros conocía. Hablaba sobre casos que había resuelto en Madrid con una seguridad que nos dejaba admirados, pero también un poco intimidados. Cuando alguno de nosotros sugería un enfoque diferente para resolver un problema de la congregación, él siempre tenía una cita de las publicaciones que demostraba por qué nuestra idea no estaba alineada con la organización. No era agresivo, era sutil, educado, pero firme. Con el tiempo, todos nosotros empezamos a consultarle antes de tomar cualquier decisión importante. Fue en octubre de 1997 cuando pasó algo que realmente me preocupó. Era un jueves por la noche, después de la reunión en el Salón del Reino. Estaba ayudando a organizar las sillas cuando me di cuenta de que había olvidado mi Biblia en el aseo. Volví a buscarla y, al pasar por el despacho de los ancianos, oí voces alteradas. La puerta estaba entreabierta y reconocí la voz del hermano Ricardo hablando con alguien por teléfono. No era mi intención espiar, pero el tono de la conversación me llamó la atención. «Ya te he dicho que esto tiene que parar», decía con una voz que nunca había oído antes. Era dura, amenazante. «Si sigues haciendo preguntas te vas a meter en problemas, muchos problemas». Me quedé parado allí, sin saber si continuar o volver. Se me disparó el corazón. No me interesa lo que creas que sabes. Hay cosas que es mejor que queden en secreto. ¿Me entiendes? Por tu propia seguridad y la de tu familia. Oí el ruido del teléfono al colgarse con fuerza. Rápidamente entré en el aseo, cogí mi Biblia y salí por la puerta de atrás, intentando no hacer ruido. Durante toda la noche, no conseguí quitarme aquella conversación de la cabeza. ¿Quién estaba al otro lado de la línea? ¿Qué tipo de secreto estaba protegiendo el hermano Ricardo? ¿Y por qué hablaba de una forma tan amenazante? Era muy diferente del hombre gentil y sabio que todos conocíamos. Los meses siguientes fueron de mucha observación por mi parte. Empecé a fijarme en cosas que antes pasaban desapercibidas. Durante las visitas pastorales, cuando íbamos en pareja a las casas de la congregación, el hermano Ricardo siempre se ofrecía para visitar a las familias que tenían hijas adolescentes. Decía que tenía experiencia con jóvenes por haber sido anciano en Madrid. En una de esas visitas, fuimos a casa de la familia González, que tenía 2 hijas, Patricia de 15 años y Carmen de 17. El hermano Ricardo sugirió que habláramos con las chicas por separado de los padres, para abordar cuestiones específicas de la juventud cristiana. Durante la conversación con las chicas, me fijé en cómo se comportaba de forma diferente. Hablaba más bajo, se inclinaba para acercarse más a ellas cuando hacía preguntas, mantenía contacto visual durante más tiempo de lo normal. Las chicas parecían incómodas, pero tal vez pensaran que así era como los ancianos hacían el asesoramiento. Cuando salimos de casa de los González comenté: «Hermano Ricardo, ¿no crees que deberíamos mantener siempre las conversaciones con los jóvenes en presencia de los padres?» Me miró con aquella expresión que ya conocía. Aquella media sonrisa que usaba cuando iba a explicar por qué yo estaba equivocado. «Hermano José, aún tienes mucho que aprender sobre el pastoreo. A veces los jóvenes solo se abren cuando se sienten cómodos, lejos de la presión de los padres. Es una técnica que aprendí en Madrid, trabajando con congregaciones grandes». Vale. Una vez más yo estaba equivocado, y él tenía razón. Pero algo dentro de mí no se conformaba. Fue en febrero de 1998 cuando todo empezó a tener sentido de una forma terrible. Era un martes, día de reunión. Había llegado más temprano al Salón del Reino para comprobar si el micrófono funcionaba bien, porque la semana anterior había dado problemas durante el discurso. Eran unas 6:30 de la tarde. La reunión no empezaría hasta las 7:30. Abrí el salón. Encendí las luces y fui directo a la mesa de sonido. Fue cuando oí ruido viniendo del despacho de los ancianos. Pensé que sería algún hermano que había llegado temprano también, pero cuando me acerqué, vi que la puerta estaba cerrada.
Pegué el oído a la puerta y escuché susurros. Reconocí la voz del hermano Ricardo, pero hablaba tan bajo que no conseguía entender las palabras. Había una segunda voz, más aguda, que parecía ser de una niña. Se me disparó el corazón. Una niña sola con un anciano en el despacho, con la puerta cerrada. Eso iba contra todos los procedimientos que aprendimos sobre cómo dirigir conversaciones pastorales. Me quedé allí parado, sin saber qué hacer. Si llamaba a la puerta, parecería que desconfiaba del hermano Ricardo. Si me alejaba, podría estar siendo negligente con algo serio. Fue cuando oí un sollozo ahogado. Alguien estaba llorando ahí dentro. Cogí valor y llamé a la puerta. «Hermano Ricardo, ¿está todo bien ahí?» El silencio que siguió duró unos 10 segundos, que parecieron una eternidad. Después, oí pasos, y la puerta se abrió. El hermano Ricardo apareció con el rostro serio pero controlado. «Hola, hermano José. He llegado temprano para hablar con Ana sobre algunas cuestiones personales». Miré por encima de su hombro y vi a Ana sentada en la silla al lado de la mesa, con los ojos rojos, claramente llorando. Me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era una petición de socorro silenciosa. «¿Está todo bien, Ana?», pregunté intentando sonar casual. Asintió con la cabeza, pero no dijo nada. El hermano Ricardo respondió por ella. «Está pasando por algunas dificultades normales de la adolescencia. Nada que una buena conversación basada en la Biblia no resuelva». «Qué bien», respondí, pero no conseguía apartar los ojos del rostro de aquella niña. «Ana, si quieres hablar con otro anciano cualquier día, puedes buscarme, ¿vale?» Fue la primera vez que vi al hermano Ricardo perder la compostura, aunque fuera por un segundo. Sus ojos se entornaron y me lanzó una mirada que me dio escalofríos. «Gracias por el ofrecimiento, hermano José, pero yo ya tengo experiencia con casos así. No queremos confundir a la niña con enfoques diferentes». Ana siguió callada, pero me di cuenta de que apretó los puños cuando el padre habló. Aquella noche, durante toda la reunión, no conseguí concentrarme en nada. Me quedaba mirando a Ana, que estaba sentada entre los padres como siempre, pero ahora yo veía señales que antes pasaban desapercibidas. La forma como se encogía cuando el padre se acercaba, como evitaba mirarle directamente, como parecía siempre tensa, como si estuviera esperando que pasara algo malo. Mis queridos que me estáis acompañando hasta aquí, ¿ya os dais cuenta hacia dónde va esta historia? A veces las señales están todas ahí, pero no conseguimos verlas cuando estamos cegados por la confianza en personas que consideramos sagradas, ¿verdad? Si este vídeo os está llegando, dejad ese like para animarme a seguir compartiendo estos recuerdos que he guardado durante tanto tiempo. Cuando llegó la hora de marcharse, me ofrecí a llevar a la familia Martín, ya que vivían de camino a mi casa. «Gracias, hermano José, pero hemos venido en coche», dijo el hermano Ricardo. «No hay problema, puedo acompañaros hasta el coche». Durante el paseo hasta el aparcamiento, me fijé en que Ana estaba a algunos pasos por detrás de los padres. Ralenticé mi paso para quedarme a su altura. «Ana», susurré, «si necesitas hablar sobre cualquier cosa, puedes buscarme. Cualquier cosa». Me miró rápidamente y asintió casi imperceptiblemente con la cabeza. En su coche, a través del cristal, vi al hermano Ricardo diciéndole algo a su esposa, que parecía más somnolienta de lo normal. Ana estaba en el asiento de atrás, mirando por la ventanilla con aquella expresión triste que ya me era familiar. Mientras conducía hacia casa, 1000 pensamientos pasaban por mi cabeza. Estaría imaginando cosas. Estaría mi desconfianza del hermano Ricardo haciéndome ver problemas donde no los había. Pero aquella mirada de Ana, aquella petición de socorro silenciosa, aquella noche, por primera vez en años, no conseguí hacer mi lectura bíblica antes de dormir. Me quedé tumbado en la cama, mirando al techo, pensando en aquella niña y preguntándome si tenía obligación de hacer algo. Fue entonces cuando recordé una conversación que tuve con mi padre 2 años antes, poco antes de que muriera de cáncer de pulmón. Estábamos en el hospital, él ingresado desde hacía casi un mes, cuando me dijo algo que se quedó grabado en mi memoria. «Pepe,
Habló con aquella voz cansada, pero firme. En la vida a veces hay que elegir entre estar en lo cierto y estar en paz. Cuando descubras que esa gente de tu religión no son santos como vosotros pensáis, acuérdate de lo que te voy a decir. Proteger a un crío vale más que proteger cualquier organización. En aquel momento pensé que estaba delirando por las medicinas. Ahora entendía que me estaba preparando para un momento como este. El sábado siguiente, durante el trabajo de campo, me las arreglé para quedarme en el mismo grupo que Ana. Nos asignaron trabajar en Barrio Nuevo, un barrio más alejado donde vivían familias más sencillas. Durante la mañana, trabajamos normalmente, pero me fijaba en cómo Ana parecía aún más abatida de lo normal. En un momento determinado, cuando paramos a descansar a la sombra de un árbol, cogí valor para preguntar: «Ana, ¿estás segura de que está todo bien? Pareces muy triste últimamente». Se quedó en silencio durante un rato largo, jugando con la hierba del suelo con una ramita. «Hermano José», dijo finalmente, sin mirarme a los ojos, «si le contara algo muy serio, ¿me prometería ayudarme?» Se me paró el corazón. «Claro, hija, puedes decir cualquier cosa». «¿Y si fuera sobre un anciano? ¿Aún me ayudaría aunque fuera sobre un anciano?» Ahora ya no había más dudas. Algo muy serio estaba pasando. «Ana, mírame», le dije con la voz más firme que pude. «No importa quién sea. Si alguien te está haciendo daño, te voy a ayudar». Fue cuando empezó a llorar. No era un llanto normal. Era un llanto de desesperación, como si hubiera guardado aquello durante mucho tiempo y finalmente pudiera dejarlo salir. Él me hace cosas», conseguía decir entre los sollozos. «Desde hace mucho tiempo. Y dice que si se lo cuento a alguien, nadie me va a creer porque él es anciano y yo solo soy una cría. Dice que van a pensar que soy una mentirosa y que me van a expulsar». Sentí que mi mundo se desplomaba. Todo lo que sospechaba, todo lo que mi intuición estaba gritando, era verdad. Un anciano, un hombre que debería proteger al rebaño, estaba abusando de su propia hija. «Ana», le dije cogiéndole las manos, «tienes que contármelo todo». «¿Cuándo empezó esto?» «Cuando tenía 10 años», respondió con la voz rota. «Al principio decía que era cariño especial de padre a hija. Después fue a peor. Mucho peor». «¿Y tu madre? ¿Lo sabe?» «Mi madre vive drogada. Él le pone medicinas en la comida todos los días para que esté siempre somnolienta. No ve nada, no se da cuenta de nada». Me daba vueltas la cabeza. No era solo abuso sexual, era también envenenamiento de la esposa para que no se diera cuenta de nada. «Ana, tienes que prometerme una cosa. A partir de hoy no te quedas más a solas con tu padre, ¿me oyes? Busca cualquier excusa, pero no te quedes a solas con él». «¿Pero cómo? Es mi padre, vivo en su casa». «Ya buscaremos la manera. Primero tengo que pensar bien cómo resolver esto». Volvimos al salón en silencio. Durante todo el camino, mi mente hervía con planes y más planes. ¿Cómo denunciar a un anciano? ¿A quién? Los otros ancianos eran amigos suyos, le respetaban demasiado. El superintendente viajante le consideraba uno de los mejores ancianos del circuito. ¿Y si Ana estuviera mintiendo? ¿Y si fuera fantasía de adolescente? Pero no. Yo había visto las señales. Había presenciado su comportamiento extraño. Había sentido en mis propias carnes la forma como intentaba manipular y controlar todas las situaciones. Aquella tarde, por primera vez en años, no conseguí predicar bien. Mi mente estaba completamente centrada en aquella niña y en el monstruo que tenía por padre. Durante las 2 semanas siguientes, desarrollé un plan. Primero, necesitaba reunir pruebas. Segundo, necesitaba proteger a Ana. Tercero, necesitaba encontrar una forma de desenmascarar al hermano Ricardo, sin que tuviera oportunidad de negarlo todo y hacerme parecer un loco. Empecé a prestar aún más atención a los comportamientos de la familia Martín. Durante las reuniones, observaba cómo la hermana Claudia parecía siempre desorientada, como si estuviera bajo los efectos de algún medicamento. Varias veces la vi cabeceando durante los discursos, cosa que antes yo atribuía a cansancio o medicinas para la jaqueca. Ahora entendía que era algo mucho más siniestro.
Un jueves por la noche, después de la reunión, me ofrecí a ayudar a la hermana Claudia a llevar algunas revistas hasta el coche. Aceptó, pero durante el corto trayecto hasta el aparcamiento, me fijé en que tropezó 2 veces sin motivo aparente. Sus movimientos eran lentos, descoordinados, como si estuviera permanentemente sedada. «Hermana Claudia», pregunté con cuidado. «¿Se encuentra bien? Parece un poco cansada». Me miró con los ojos vidriosos, tardando unos segundos en procesar la pregunta. «Ah, sí, hermano José. Es que tomo mucha medicina para el dolor de cabeza. El médico dice que es jaqueca crónica. A veces me quedo un poco atontada». «¿Qué médico consulta aquí en Villafranca del Campo?» «No consulto aquí, no. Ricardo me compra las medicinas. Él entiende de estas cosas. Dice que no hace falta médico para la jaqueca. Solo hay que tomar la medicina correcta». Sentí un escalofrío. El hermano Ricardo estaba medicando a su propia esposa sin supervisión médica. ¿Qué tipo de medicina sería esa que dejaba a una mujer de 40 años permanentemente drogada? El sábado siguiente, durante el trabajo de campo, conseguí quedarme a solas con Ana otra vez. Esta vez elegí un enfoque más directo. «Ana, necesito que me ayudes a protegerte a ti y a tu madre. Pero para eso, necesito saber exactamente qué está pasando». Miró alrededor para asegurarse de que no había nadie cerca. Estábamos en una calle apartada, esperando a que la pareja que estaba en una casa vecina terminara su presentación. «Hermano José, me hace eso desde que tenía 10 años. Al principio eran solo tocamientos. Decía que era cariño de padre. Después fue empeorando. Ahora él me hace cosas terribles casi todas las noches». Se me revolvió el estómago. «¿Y tu madre nunca se ha dado cuenta de nada?» «Él le pone pastillas en la comida todos los días. Se queda como un zombi, no ve nada, no se da cuenta de nada. A veces intento despertarla cuando él me está haciendo esas cosas, pero no se despierta. Es como si estuviera muerta». «Ana, ¿sabes qué tipo de pastillas son esas?» «Las guarda en un frasco sin etiqueta en el armario de su baño. Son pastillas azules pequeñas. Las pone en el café del desayuno, en la comida del mediodía, en la cena. Siempre». Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en el pecho. No era solo abuso sexual, era envenenamiento sistemático. El hermano Ricardo estaba drogando a su propia esposa para poder abusar de la hija sin ser descubierto. «Ana, ¿confías en mí?» «Sí, hermano José. Es la única persona que me trata como a una persona de verdad. Entonces te voy a pedir algo muy importante. La próxima vez que consigas coger una de esas pastillas sin que él se dé cuenta, me la guardas. No pueden ser muchas, solo 1 o 2, para que no se note la falta». «¿Para qué quiere eso?» «Para descubrir qué es y tener pruebas de lo que le está haciendo a tu madre». Ana asintió con la cabeza, pero vi el miedo en sus ojos. «¿Y si se da cuenta?» «No se va a dar cuenta. Eres una niña lista. Ya buscarás la manera». Pasaron 3 días hasta que Ana consiguió encontrarme a solas. Fue un martes, antes de que empezara la reunión. Se acercó a mí cuando estaba colocando las sillas en el salón. «Hermano José», susurró, «lo conseguí». Discretamente puso en mi mano un pequeño papel doblado. Cuando lo abrí en casa más tarde, había 2 pastillas azules pequeñas, exactamente como había descrito. Al día siguiente, fui hasta Guadalajara, la ciudad más grande más cercana, donde había una farmacia con farmacéutico titulado. Llevé una de las pastillas para que el farmacéutico la analizara. «Tío», dijo don Aurelio, el farmacéutico que conocía a mi padre desde hacía años, «esta es diazepam, 10 miligramos. Es un tranquilizante muy fuerte, tipo Valium. Normalmente se usa para ansiedad severa o antes de operaciones quirúrgicas. Si alguien toma esto todos los días, se queda completamente sedado». «¿Y qué pasa si una persona toma esto durante mucho tiempo?» «Puede causar dependencia química, pérdida de memoria, desorientación, problemas en el hígado. Es demasiado peligroso para usarlo sin seguimiento médico». «¿Por qué quieres saberlo?» Es para un amigo que está preocupado por su mujer.
Cree que está tomando demasiado tranquilizante. Mira, si está tomando esto todos los días desde hace años, necesita ayuda médica urgente. Puede incluso morir de sobredosis. Salí de la farmacia con el corazón pesado. Ahora tenía la certeza. El hermano Ricardo estaba envenenando sistemáticamente a su esposa con un medicamento controlado y peligroso. Y mientras ella estaba drogada, abusaba de la hija. Pero ¿cómo denunciar a un anciano respetado? ¿Cómo convencer a alguien de que un líder espiritual admirado por toda la congregación era en realidad un monstruo? Fue entonces cuando decidí que necesitaba más pruebas. Y para conseguir esas pruebas, necesitaría hacer algo que iba contra todo lo que me habían enseñado sobre confiar en la organización. La semana siguiente, durante una reunión de ancianos, propuse algo inusual. «Hermanos», dije yo, «he estado pensando que deberíamos hacer visitas pastorales más frecuentes a las familias de la congregación, especialmente a aquellas que tienen jóvenes adolescentes». El hermano Ricardo inmediatamente puso objeciones. «Hermano José, no podemos sobrecargar a las familias con demasiadas visitas. Además, yo ya sigo de cerca a las familias con jóvenes. Lo sé, hermano Ricardo, y todos admiramos tu trabajo, pero pensé que estaría bien tener una segunda opinión, para asegurar que estamos siguiendo todas las directrices de la organización». Vi una expresión de irritación pasar rápidamente por su rostro. «¿Qué tipo de segunda opinión?» «Bueno, podríamos hacer visitas en pareja, siempre con dos ancianos. Así uno complementa el trabajo del otro». El hermano Sebastián, que era el mayor y más experimentado, encontró buena la idea. «Tiene sentido. En realidad, siempre se ha recomendado que las visitas pastorales se hicieran en pareja». El hermano Ricardo se quedó visiblemente incómodo, pero no podía oponerse abiertamente sin parecer sospechoso. «Claro, si vosotros lo creéis necesario». «Estupendo», dije yo. «¿Qué tal si empezamos por la familia Martín? Como el hermano Ricardo conoce bien la situación de Ana, puede orientarme sobre el mejor enfoque». Esta vez vi un destello de pánico en sus ojos. Fue solo un segundo, pero yo estaba prestando atención. «En realidad», dijo rápidamente, «creo que sería mejor empezar por otras familias. El caso de Ana es delicado. Quizás sea mejor que continúe trabajando solo con ella por ahora». «¿Por qué delicado?», preguntó el hermano Miguel. El hermano Ricardo dudó unos segundos. «Cuestiones femeninas. Ya sabéis cómo es. Las adolescentes tienen problemas que a veces es mejor que los trate alguien que ya tiene experiencia». Decidí presionar un poco más. «Pero justamente por eso estaría bien tener una segunda opinión. Si es un caso delicado, dos ancianos podrían ayudar mejor que uno solo. Hermano José». Su voz se puso un poco más dura. «Creo que puedo manejar la situación. Ya he resuelto casos similares en Madrid». El hermano Sebastián intervino. «Ricardo, José tiene razón. Si es un caso delicado, es mejor tener más de un anciano involucrado. Es lo que recomiendan las cartas de la sucursal». Vi que el hermano Ricardo estaba acorralado. No podía oponerse más sin levantar sospechas. «Está bien», dijo finalmente. «Podemos hacer una visita conjunta la próxima semana». Salí de aquella reunión sabiendo que quedaba poco tiempo. El hermano Ricardo seguramente tomaría alguna medida para impedir que me acercara a Ana, y fue exactamente lo que pasó. El jueves siguiente, 2 días antes de la visita que habíamos quedado, Ana no apareció en la reunión. La hermana Claudia tampoco estuvo presente. Después de la reunión, pregunté al hermano Ricardo dónde estaban. Claudia se puso mala de repente. Explicó a todo el mundo. Crisis de jaqueca muy fuerte. Ana se quedó cuidándola. ¿Necesitan alguna ayuda?, ofrecí. No. Solo es reposo. Ya ha mejorado bastante. El sábado, durante el trabajo de campo, ni Ana ni la hermana Claudia aparecieron. El hermano Ricardo dijo que aún no estaban bien. El domingo, lo mismo. Empecé a preocuparme. ¿Habría Ana contado al padre sobre nuestra conversación? ¿Habría descubierto él que ella cogió las pastillas? El lunes por la noche, durante la reunión de ancianos,
Sugerí que hiciéramos una visita a la familia Martín para ver cómo estaban. No es necesario, dijo el hermano Ricardo rápidamente. Están bien, solo necesitan reposo. Pero ya hace una semana que no las vemos, insistí. Como ancianos, nuestra responsabilidad es cuidar del rebaño. El hermano Sebastián estuvo de acuerdo. José tiene razón. Vamos a hacer una visita rápida, solo para ver si necesitan algo. El hermano Ricardo no tuvo elección. Quedamos la visita para el martes por la noche. Durante todo el día del martes, estuve nervioso. Tenía un mal presentimiento de que algo terrible había pasado. ¿Y si el hermano Ricardo había hecho daño a Ana? ¿Y si había aumentado la dosis de medicamento de la hermana Claudia? A las 7 de la tarde, el hermano Sebastián y yo llegamos a casa de los Martín. El hermano Ricardo nos recibió en la puerta con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Hermanos, qué bien que hayáis venido. Pasad, pasad. La casa estaba extrañamente silenciosa. No había sonido alguno viniendo de las otras habitaciones. ¿Cómo están Claudia y Ana?, preguntó el hermano Sebastián. Mucho mejor, gracias a Jehová. Claudia está durmiendo, y Ana está en su habitación estudiando. ¿Podríamos saludarlas rápidamente?, sugerí. Vi la vacilación en sus ojos. Claudia realmente está durmiendo profundamente. No sería bueno despertarla. Y Ana se está preparando para un examen del instituto mañana. No vamos a molestar, insistí. Solo un saludo rápido. El hermano Ricardo nos llevó hasta la habitación de Ana. Llamó a la puerta y dijo: Ana, los hermanos José y Sebastián han venido a visitarte. La voz que respondió estaba extraña, ahogada. Hola, hermanos. No puedo abrir la puerta ahora. Estoy estudiando. Gracias por la visita. Algo estaba mal. La voz de Ana estaba diferente, como si tuviera la boca herida o hubiera llorado mucho. Ana, dije en voz alta, ¿estás bien? Tu voz suena rara. Estoy resfriada, respondió rápidamente. Por eso no fui a las reuniones. El hermano Sebastián aceptó la explicación, pero yo no. Conocía a Ana desde hacía años, y esa no era su voz normal. ¿Y la hermana Claudia?, pregunté. ¿Podemos echar un vistazo para ver si necesita algo? Realmente está durmiendo muy profundamente, dijo el hermano Ricardo, bloqueando el camino hacia la habitación del matrimonio. El médico le recetó unas medicinas muy fuertes. ¿Qué médico?, pregunté inmediatamente. Dudó un segundo. Un especialista de Guadalajara. ¿Cuál es su nombre? Quizás lo conozca. Doctor García. Doctor Carlos García. Estaba seguro de que mentía. No existía ningún doctor García en Guadalajara. Conocía a todos los médicos de allí. Nos quedamos unos minutos más en el salón, hablando de cosas generales. Pero durante todo el tiempo, prestaba atención a los ruidos de la casa. Estaba demasiado silenciosa. No se oía ni respiración viniendo de las habitaciones. Cuando salimos, el hermano Sebastián comentó: «Qué bien que estén mejorando». Pero yo sabía que algo estaba muy mal. Aquella noche, no conseguí dormir. No paraba de pensar en la voz extraña de Ana, en el nerviosismo del hermano Ricardo, en el silencio total de la casa. A las 3 de la madrugada, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me levanté, me vestí y fui hasta casa de los Martín. La casa estaba completamente a oscuras, no había luz en ninguna habitación. Caminé alrededor del terreno, intentando ver si conseguía escuchar algo. Fue cuando me fijé en que la ventana de la habitación de Ana estaba entreabierta. Pegué el oído a la ventana y escuché un sonido que me dejó helado. Alguien llorando bajito, intentando no hacer ruido. ¿Ana?, susurré lo más bajo que pude. El llanto paró inmediatamente. «Ana, soy yo, el hermano José». Escuché pasos lentos acercándose a la ventana. ¿Hermano José? Su voz estaba realmente extraña, como si tuviera el labio hinchado. «Ana, ¿estás bien? Abre la ventana un poquito». Abrió la ventana lo suficiente para que pudiera ver su cara en la oscuridad. Incluso con la poca luz que venía de la calle, pude ver que tenía un ojo morado y el labio cortado. «Dios mío, Ana,
¿Quién te ha hecho esto? Descubrió que hablé con usted, susurró. Me pegó y dijo que si le cuento algo a alguien, me va a matar, y le va a matar a usted también. Sentí una mezcla de rabia y desesperación que nunca había sentido en la vida. Ana, escucha bien lo que te voy a decir. Mañana por la mañana, cuando él salga a trabajar, coges tus cosas más importantes y vas a casa de tu tía Carmen. ¿Te acuerdas de la hermana Carmen que vive en la calle del Carnicero? Me acuerdo, pero ¿y si me busca allí? Voy a hablar con la hermana Carmen antes. Solo tienes que llegar allí y quedarte callada hasta que yo resuelva esta situación. ¿Y mi madre? La va a matar si me voy de casa. Tu madre va a estar bien. Te prometo que la voy a proteger también. Hermano José, dice que tiene amigos en la Guardia Civil, que nadie me va a creer porque yo solo soy una cría, y él es un anciano respetado. Ana, mírame. ¿Confías en mí? Confío. Entonces haz lo que te estoy pidiendo. Mañana temprano vas a casa de la hermana Carmen. Yo voy a resolver esto. ¿Cómo? Era una buena pregunta. ¿Cómo iba a resolver esto? ¿Cómo un simple anciano de un pueblo pequeño iba a enfrentar a un manipulador experto que tenía a toda la congregación comiendo de su mano? No lo sé aún, admití. Pero Jehová me va a mostrar el camino. En aquel momento, dije eso más para tranquilizar a Ana que porque realmente lo creyera. Mi fe estaba profundamente conmocionada. ¿Cómo permitía Jehová que uno de sus siervos ungidos hiciera algo tan terrible? ¿Cómo la organización que yo respetaba tanto podía haber nombrado a un monstruo como anciano? Por la mañana siguiente, a las 6 en punto, llamé a la puerta de la hermana Carmen, que era una señora viuda de 60 años, muy respetada en la congregación. Hermano José, qué sorpresa. ¿Ha pasado algo? Hermana Carmen, necesito hablar con usted sobre algo muy serio. ¿Puedo pasar? Me ofreció un café y nos sentamos en su cocina, que olía a pan casero y tenía esa atmósfera acogedora que solo tienen las casas de las abuelas. Hermana Carmen, le voy a contar algo que la va a conmocionar, pero necesito su ayuda para salvar a una cría. Le conté toda la historia, el abuso, el envenenamiento de la hermana Claudia, las pruebas que había reunido. Vi el horror crecer en el rostro de aquella señora bondadosa mientras yo hablaba. Dios santo, hermano José, ¿eso es posible? Desgraciadamente sí, y hoy por la mañana Ana va a venir a buscarla. Va a estar herida, asustada. Necesito que la reciba, la cuide y no deje que nadie sepa que está aquí. Por supuesto, esta niña puede quedarse aquí el tiempo que haga falta. Gracias, hermana Carmen. Estás salvando una vida. A las 9 de la mañana, Ana apareció en la puerta de la hermana Carmen con una mochila pequeña y la cara aún más hinchada que la noche anterior. Cuando se levantó la camiseta para enseñar las marcas de los golpes en la espalda y los brazos, la hermana Carmen empezó a llorar. Hija mía, ¿cómo puede alguien hacer esto a una cría? Con Ana a salvo, era hora de actuar. Pero sabía que no podía contar con la ayuda de los otros ancianos. Jamás me creerían contra el hermano Ricardo. Necesitaba un enfoque diferente. Es difícil hasta hoy revivir estos momentos. A veces me pregunto cómo conseguí soportar cargar con este secreto yo solo durante algunas semanas. Vosotros que me estáis acompañando hasta aquí, ¿qué creéis que debería haber hecho? Contádmelo en los comentarios, porque necesito compartir esto con vosotros. Fui hasta Guadalajara y busqué al comisario de la ciudad, don Ernesto, que conocía a mi familia desde hacía años. José, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo está la familia? Don Ernesto, vengo por un motivo muy serio. Necesito denunciar un caso de abuso sexual y envenenamiento. Su expresión cambió completamente. ¿En serio? Siéntate ahí y cuéntamelo todo. Le relaté toda la historia. Le enseñé las pastillas que aún tenía guardadas. Le expliqué el comportamiento de la hermana Claudia. Lo apuntó todo cuidadosamente. José, esta es una acusación muy grave. ¿Estás absolutamente seguro de lo que estás diciendo? Estoy, don Ernesto, y tengo pruebas. ¿Dónde está la víctima ahora? En lugar seguro. Está dispuesta a hablar, pero con miedo a represalias. ¿Y su madre? Está en casa,
probablemente drogada como siempre. Don Ernesto se quedó pensativo unos minutos. José, voy a ser franco contigo. Casos así son complicados. La palabra de una cría contra la de un adulto respetado en la comunidad, pero si tienes pruebas físicas, podemos investigar. ¿Qué tipo de pruebas? Primero necesitamos un examen médico de la niña. Segundo, necesitamos analizar estas pastillas que has traído. Tercero, necesitamos examinar a la madre para confirmar el envenenamiento. ¿Y cómo vamos a hacer eso sin que el hermano Ricardo sospeche? Déjamelo a mí. Voy a pedir una orden judicial de registro. Si realmente es culpable, vamos a encontrar más pruebas en su casa. Salí de la comisaría con una mezcla de alivio y aprensión. Finalmente había puesto en marcha las ruedas de la justicia. Pero sabía que eso significaba el fin de mi vida como testigo de Jehová. No había vuelta atrás. El martes siguiente se desató la operación. A las 6 de la mañana, la Guardia Civil llegó a casa de los Martín con una orden de registro. Yo estaba con ellos, como testigo y para ayudar a localizar las pruebas. El hermano Ricardo perdió completamente los nervios cuando vio a la Guardia Civil en su puerta. Era la primera vez que le veía perder la compostura por completo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estáis invadiendo mi casa? Señor Ricardo Martín, está siendo investigado por abuso sexual de menor y lesiones. Tenemos una orden de registro. Cuando me vio junto con los guardias civiles, sus ojos se llenaron de odio. «Fuiste tú, traidor. Me las vas a pagar». «Tranquilo, señor Ricardo», dijo el comisario. «Cualquier resistencia va a empeorar su situación». En la casa, encontraron exactamente lo que yo esperaba. En el armario del baño había un frasco grande lleno de comprimidos de diazepam, sin receta médica. En su habitación, dentro de un cajón cerrado con llave, encontraron fotos horribles de Ana en situaciones que no puedo ni describir aquí. La hermana Claudia estaba en la cama, completamente inconsciente aunque eran las 10 de la mañana. Los sanitarios que acompañaban la operación dijeron que necesitaba hospitalización inmediata. «Presenta signos claros de intoxicación por benzodiazepinas», explicó el médico. «Si hubiera seguido tomando esa dosis, podría haber tenido una parada cardíaca». El hermano Ricardo fue detenido infraganti. Mientras se lo llevaban esposado, me miró con un odio que me dio escalofríos. «Has destruido una familia cristiana ejemplar», gritó. «Eres un instrumento de Satanás». En aquel momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Un hombre que abusaba de su propia hija y envenenaba a su esposa me estaba acusando de ser instrumento de Satanás por haber intentado proteger a sus víctimas. Ana fue sometida a exámenes médicos que confirmaron años de abuso sexual. La hermana Claudia estuvo ingresada una semana para desintoxicación y solo entonces consiguió entender lo que había pasado durante todos aquellos años. Cuando finalmente se despejó, lloró durante horas seguidas. Sabía que algo estaba mal, decía, pero no conseguía pensar con claridad. Era como si viviera en una pesadilla todo el tiempo. El caso causó un escándalo enorme en Villafranca del Campo. La congregación se quedó en shock total. ¿Cómo un anciano, un hombre que todos respetaban y admiraban, podía ser capaz de actos tan terribles? Pero lo que más me dolió fue la reacción de algunos hermanos de la congregación. El hermano Pablo, que era anciano desde hacía más de 15 años, me buscó unos días después de la detención. «José, hiciste lo correcto al proteger a la niña», me dijo. «Pero no deberías haber llevado el caso fuera de la organización. Deberías haber confiado en que Jehová lo resolvería todo a su tiempo». «Hermano Pablo», respondí intentando controlar la rabia. «Mientras Jehová lo resolvía a su tiempo, una cría estaba siendo violada todas las noches. Pero mira ahora el escándalo que se ha formado. Esto va a dar muy mala imagen de los testigos de Jehová en el pueblo». Fue entonces cuando entendí que para muchos de aquellos hombres, la reputación de la organización era más importante que la vida de una cría. El superintendente viajante vino a hacer una visita especial a la congregación una semana después.
Me llamó para una conversación privada en el despacho del Salón del Reino. Hermano José, entendemos que actuaste con buenas intenciones, pero tienes que comprender que existe una manera teocrática de manejar estas situaciones. ¿Cuál sería esa manera teocrática?, pregunté. Primero, deberías haber acudido a los ancianos de la congregación. Después, si fuera necesario, habrías contactado con la sucursal. La organización tiene procedimientos para tratar acusaciones graves como estas. Y mientras tanto, ¿Ana habría seguido siendo abusada? Jehová protege a sus siervos fieles, hermano José. Tenemos que confiar en la organización que él está usando. Salí de aquella conversación completamente desilusionado. La organización a la que había servido durante más de 15 años, que respetaba como la única verdadera en la tierra, estaba más preocupada por su imagen que por el bienestar de una cría inocente. En las semanas siguientes, me di cuenta de que estaba siendo gradualmente aislado en la congregación. Algunos hermanos evitaban hablar conmigo, otros hacían comentarios indirectos sobre crear divisiones y no confiar en la organización. El hermano Sebastián, al que consideraba un amigo, me dijo en una ocasión: «José, tienes que pedir perdón por los métodos que usaste. Aunque tus intenciones fueran buenas, actuaste fuera de los canales teocráticos». ¿Pedir perdón por haber salvado a una cría de un violador? ¿Pedir perdón por no haber confiado en la sabiduría de la organización de Jehová? Fue la gota que colmó el vaso. Aquella noche, por primera vez en más de 15 años, no conseguí rezar. Me quedé arrodillado al lado de la cama, pero las palabras no salían. ¿Cómo rezar a un Dios cuya organización protegía a abusadores y condenaba a quienes los denunciaban? El domingo siguiente, no fui a la reunión. Era la primera vez que faltaba a una reunión sin estar enfermo desde que me hice testigo de Jehová. El lunes, el hermano Pablo me buscó en casa. «José, ¿estás bien? Notamos tu ausencia ayer». «Estoy pasando por una crisis de fe», admití. «¿Por lo que pasó con el hermano Ricardo?» «Por la reacción de la organización a lo que pasó con el hermano Ricardo». Suspiró profundamente. «José, tienes que entender que Jehová permite que pasen estas cosas para ponernos a prueba. El hermano Ricardo era un impostor, un lobo con piel de oveja. Pero eso no invalida la organización. ¿Y por qué la organización no consiguió identificar a ese lobo con piel de oveja? ¿Por qué fue nombrado anciano, promovido a coordinador, elogiado por el superintendente viajante? El corazón del hombre es traicionero, José. Hasta los ancianos con experiencia pueden ser engañados. Entonces, ¿cómo puedo confiar en que los otros ancianos, o tú mismo, o el superintendente viajante, no sean también lobos con piel de oveja? Se quedó sin respuesta unos segundos. Porque tienes que tener fe, José. ¿Fe en qué? ¿En hombres que se dicen ungidos por Dios pero no consiguen distinguir entre un siervo fiel y un pederasta? La conversación terminó mal. El hermano Pablo salió de mi casa claramente irritado conmigo. Durante las semanas siguientes, varios ancianos y siervos ministeriales vinieron a visitarme, intentando restablecerme espiritualmente. Todos usaban los mismos argumentos. Tenía que confiar en la organización, no cuestionar los métodos teocráticos, aceptar que Jehová sabía lo que hacía. Ninguno de ellos consiguió explicarme por qué una organización orientada por Dios había promovido a un pederasta a posición de liderazgo. Ninguno de ellos consiguió convencerme de que había hecho algo malo al proteger a una cría inocente. El juicio del hermano Ricardo tuvo lugar 6 meses después. Fue condenado a 12 años de prisión por abuso sexual de menor, detención ilegal y lesiones. Durante todo el juicio, ningún anciano de la congregación apareció para apoyar a Ana o a la hermana Claudia. Solo yo estaba presente. Ana, que ya tenía 15 años, prestó declaración con un valor que me impresionó. Contó detalladamente años de abuso, humillación y terror. Cuando el juez le preguntó por qué había tardado tanto en denunciar, respondió: «Porque él dijo que nadie me creería. Dijo que la gente pensaría que estaba mintiendo porque él era anciano, y yo solo era una cría. Y casi tenía razón. Solo el hermano José me creyó». En aquel momento, con lágrimas en los ojos, me di cuenta de que había hecho lo correcto.
independientemente de las consecuencias que eso trajera para mi vida espiritual. Ver a Ana allí, fuerte y valiente, contando su historia para que se hiciera justicia, me dio la certeza de que algunos principios son más importantes que cualquier organización religiosa. Después del juicio, Ana y la hermana Claudia se mudaron a Guadalajara, donde consiguieron rehacer sus vidas lejos de las miradas curiosas y los comentarios maliciosos que aún existían en Villafranca del Campo. Ana volvió a estudiar normalmente, y la hermana Claudia, libre de los medicamentos que la mantenían drogada, se reveló como una mujer inteligente y fuerte, que había sido víctima tanto como su hija. Yo seguí viviendo en Villafranca del Campo, pero mi relación con la congregación estaba irreparablemente destruida. No era oficialmente expulsado, pero me trataban como si lo fuera. Los saludos eran fríos, las conversaciones superficiales, y era sistemáticamente excluido de cualquier responsabilidad o privilegio en la congregación. Lo que más me dolía era ver cómo la organización había conseguido distorsionar la narrativa de los hechos. En conversaciones que oía por casualidad, algunos hermanos comentaban que había actuado precipitadamente, que podría haberlo resuelto todo internamente, que había causado un escándalo innecesario. Algunos llegaban a insinuar que quizás el hermano Ricardo no fuera tan culpable como parecía, y que yo había exagerado la situación. Ya sabes cómo es. Oí a la hermana Consolación comentar con otra hermana después de una reunión. A veces estas niñas se inventan historias para llamar la atención. Y el hermano José siempre fue un poco rebelde. Cuestionaba demasiado las cosas. Esas palabras me cortaron como un cuchillo. Ana había sufrido años de abuso. Había sido golpeada por su propio padre. Y aún así, había gente en la congregación que dudaba de su palabra. Era como si proteger la imagen de la organización fuera más importante que reconocer el sufrimiento de una cría inocente. Durante este periodo de aislamiento creciente, empecé a cuestionar no solo la organización, sino toda mi fe. Si Dios realmente estaba dirigiendo a los testigos de Jehová, ¿cómo explicar que un pederasta hubiera sido promovido a posiciones de liderazgo? ¿Cómo explicar que los ancianos estuvieran más preocupados por el escándalo que por la justicia? Fue durante esta fase turbulenta cuando conocí al Padre Antonio. El Padre Antonio era el párroco de la Iglesia Católica de Villafranca del Campo desde hacía más de 20 años. Era un hombre de unos 60 años, cabello canoso, siempre sonriente, conocido por su bondad y por su trabajo social en el pueblo. Curiosamente, le conocía de vista desde hacía años, pero nunca había hablado con él, ya que los testigos de Jehová somos orientados a evitar cualquier tipo de relación cercana con líderes de otras religiones. Nuestro primer encuentro pasó de forma casual. Estaba saliendo del banco una tarde de martes cuando me topé con él en la acera. Me saludó calurosamente, como si fuéramos viejos conocidos. «José, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo por el pueblo». Me sorprendió su cordialidad. «Padre Antonio, estoy bien, gracias. He oído hablar de la situación difícil que has enfrentado recientemente. Quería que supieras que admiro mucho el valor que tuviste». Sus palabras me pillaron desprevenido. Hacía meses que nadie elogiaba mi actitud. Al contrario, todos parecían condenarme por ella. ¿Usted cree que hice lo correcto? José, proteger a una cría inocente siempre es lo correcto, independientemente de las consecuencias personales. Hablamos unos minutos allí mismo en la calle. El Padre Antonio no hizo ningún intento de convertirme o criticar mi religión. Solo demostró apoyo y comprensión por una situación difícil. «José», me dijo antes de despedirnos, «si algún día necesitas hablar, mi puerta está siempre abierta. A veces necesitamos a alguien que nos escuche sin juzgar». Aquellas palabras se quedaron resonando en mi cabeza durante días. ¿Cuándo fue la última vez que alguien de mi congregación me había ofrecido apoyo incondicional como aquel? Unas semanas después, en una noche particularmente difícil en que la soledad pesaba demasiado, decidí aceptar la invitación del Padre Antonio. Fui hasta la Iglesia Católica a las 8 de la noche, hora en que sabía que no habría mucho movimiento. La iglesia estaba casi vacía.
solo algunas señoras rezando el rosario en los bancos de delante. El padre Antonio estaba en el altar, ordenando algunas cosas después de la misa de las 7. Cuando me vio, sonrió y me hizo una seña para que me acercara. «José, qué bien verte aquí. ¿Quieres hablar?» Fuimos hasta la sacristía, un ambiente pequeño pero acogedor, con imágenes de santos en las paredes y un crucifijo de madera que me llamó la atención por su sencillez. «Padre, estoy pasando por una crisis de fe muy seria», empecé, sin saber bien por dónde comenzar. «Cuéntamelo, hijo». Durante más de una hora, desahogué todo lo que tenía guardado en el pecho. Hablé sobre mi desilusión con la organización, sobre cómo me sentía traicionado por hombres en quienes confiaba, sobre cómo mi fe en Dios estaba conmocionada por la actitud de sus supuestos representantes en la tierra. El padre Antonio me escuchó pacientemente, sin interrumpir, solo haciendo algunas preguntas para entender mejor la situación. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio unos minutos, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. «José», dijo finalmente, «estás confundiendo a Dios con los hombres que dicen representarle. Lo que hiciste fue cristiano en el sentido más puro de la palabra. Protegiste a un inocente, aun sabiendo que eso te costaría caro. Eso es exactamente lo que haría Jesús. Pero ¿cómo confiar en cualquier organización religiosa después de esto? ¿Cómo saber si los católicos no hacen lo mismo? No lo hacen, José. Desgraciadamente, casos de abuso pasan en todas las instituciones. Pero aquí en la Iglesia Católica no protegemos a abusadores. Cuando descubrimos casos así, denunciamos a las autoridades inmediatamente. La protección de los niños viene antes que cualquier consideración sobre la imagen de la Iglesia. Hablamos sobre las diferencias entre las dos religiones, sobre la forma como cada una trata las situaciones difíciles, sobre el papel de los líderes religiosos. El padre Antonio no intentó convertirme aquella noche, solo plantó algunas semillas de reflexión. «José, si quieres, puedes venir aquí siempre que necesites hablar. No tienes que hacerte católico, no tienes que cambiar de religión. Pero quizás puedas encontrar aquí lo que buscas. Una comunidad que valora la compasión por encima de las apariencias». Salí de la iglesia aquella noche con una sensación diferente. Por primera vez en meses, sentí que había encontrado a alguien que realmente entendía mi dilema moral. En las semanas siguientes, pasé a visitar al padre Antonio regularmente. Nuestras conversaciones me fueron abriendo los ojos a aspectos de la fe cristiana que nunca había considerado. En la congregación de los Testigos de Jehová, todo se basaba en reglas rígidas, interpretaciones específicas de la Biblia, obediencia ciega a la organización. En la Iglesia Católica, descubrí un enfoque más humano, más centrado en el amor y la compasión. La diferencia fundamental, explicó el padre Antonio en una de nuestras conversaciones, es que vosotros los testigos de Jehová creéis que la salvación viene a través de la organización. Nosotros los católicos creemos que la salvación viene directamente de Jesucristo. La Iglesia es solo un instrumento, no el camino en sí. Esa diferencia de perspectiva fue revolucionaria para mí. Durante toda mi vida como testigo de Jehová, había aprendido que cuestionar la organización era cuestionar al propio Dios. Descubrir que era posible tener fe en Dios sin aceptar ciegamente todo lo que una organización religiosa determinaba fue liberador. Empecé a leer la Biblia con ojos diferentes. Sin las publicaciones de la Atalaya para interpretar cada versículo, sin la presión de aceptar explicaciones que muchas veces no tenían sentido, conseguí ver mensajes que habían pasado desapercibidos durante años. El episodio en que Jesús expulsó a los vendedores del templo ganó un significado completamente nuevo para mí. No había seguido los canales teocráticos de la época. No había consultado a los líderes religiosos antes de actuar. Había simplemente hecho lo correcto, aun sabiendo que eso le traería problemas con las autoridades. Fue exactamente lo que yo había hecho al denunciar al hermano Ricardo. Mientras tanto, la situación en la congregación siguió deteriorándose para mí. 2 meses después del juicio, recibí una citación oficial para una reunión de comité judicial. Las acusaciones eran vagas, pero claramente relacionadas con mi comportamiento inadecuado,
y falta de cooperación con los ancianos. Leí la citación y sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por ver el fin definitivo de una etapa de mi vida que duró más de 15 años. Alivio por finalmente poder cerrar aquel capítulo doloroso. La noche anterior a la reunión del comité, el padre Antonio me buscó en casa. Se había enterado de la citación a través de conocidos comunes. «José, no tienes que pasar por esto solo», me dijo. «Si quieres, puedo acompañarte como apoyo moral». «Gracias, padre, pero creo que esta es una batalla que tengo que enfrentar solo». En realidad, ya he tomado una decisión. ¿Qué decisión? No voy a presentarme a la reunión. En vez de eso, voy a escribir una carta explicando mi posición y entregando mi renuncia como anciano y como testigo de Jehová. El padre Antonio asintió con comprensión. A veces la única forma de mantener nuestra integridad es alejarnos de situaciones que comprometen nuestros valores. Pasé toda la noche escribiendo la carta. Fue un proceso doloroso, pero catártico. Relaté toda la historia del caso Ricardo. Expliqué mi desilusión con la forma como la organización había manejado la situación, y declaré que no podía seguir formando parte de una institución que ponía su reputación por encima del bienestar de crías inocentes. «Hermanos», escribí al final de la carta, «después de mucha reflexión y oración, he decidido que no puedo seguir formando parte de una organización que protege a abusadores y condena a quienes los denuncian. Mi conciencia no me permite permanecer en silencio ante lo que presencié. Prefiero ser juzgado por Dios que por hombres que valoran las apariencias más que la verdad». A la mañana siguiente, entregué la carta en el Salón del Reino, antes de la reunión del comité. El hermano Sebastián, que recibió la carta, se quedó visiblemente conmocionado. «José, ¿estás seguro de esto? Aún estás a tiempo de echarte atrás». «Estoy completamente seguro, hermano Sebastián, mi decisión está tomada». «Pero José, estás tirando por la borda 15 años de servicio a Jehová». «No los estoy tirando por la borda, hermano. Estoy eligiendo servir a Dios con una conciencia limpia, en vez de servir a una organización con una conciencia cargada». Fui oficialmente expulsado en la reunión siguiente. El anuncio fue simple. José Martínez ya no es uno de los testigos de Jehová. Curiosamente, sentí que se me quitaba un peso de encima cuando me enteré de la decisión. Finalmente, era libre para seguir mi conciencia, sin tener que rendir cuentas a una organización que había perdido todo mi respeto. En los meses que siguieron, profundicé mis estudios sobre la fe católica. El padre Antonio me presentó una riqueza de tradiciones y enseñanzas que desconocía completamente. La historia de los santos, las obras de caridad de la Iglesia, la teología basada en el amor y la misericordia en vez del miedo y la condenación. Lo que más me impresionó fue descubrir cómo la Iglesia católica trataba sus propios fallos. Cuando casos de abuso salieron a la luz en diferentes partes del mundo, hubo peticiones públicas de perdón, reformas en los procedimientos, colaboración total con las autoridades. Nada parecido a la actitud defensiva y de negación que había presenciado en la organización de los Testigos de Jehová. «La Iglesia no es perfecta», explicó el padre Antonio, «porque está compuesta por seres humanos imperfectos, pero cuando nos equivocamos, admitimos el error e intentamos corregirlo. No fingimos que somos infalibles». Esta humildad institucional contrastaba dramáticamente con la arrogancia que había conocido. Los Testigos de Jehová se consideraban el único canal de comunicación entre Dios y la humanidad, incapaces de error en cuestiones doctrinales. Cualquier cuestionamiento era visto como falta de fe, cualquier crítica como apostasía. Durante este período de transición, mantuve contacto esporádico con Ana a través de la hermana Carmen. La niña se estaba recuperando bien, asistiendo a terapia regularmente y demostrando una fuerza sorprendente para alguien que había pasado por traumas tan severos. Una de las veces que la encontré en casa de la hermana Carmen, me preguntó sobre mi situación en la congregación. «Hermano José, ¿es verdad que le expulsaron de los Testigos de Jehová por haberme ayudado?» «Ana, no me expulsaron por haberte ayudado.
Salí porque descubrí que la organización se preocupa más por su imagen que por proteger a crías como tú. Pero ya no va a ir al paraíso en la tierra. Era una pregunta inocente, pero que tocaba una cuestión fundamental. Durante años, había creído que solo los testigos de Jehová serían salvados en el Armagedón. Ahora me daba cuenta de cómo esa doctrina se usaba para mantener a la gente atrapada en la organización a través del miedo. Ana, he aprendido que Dios es mucho más grande que cualquier organización religiosa. Si existe un paraíso, estoy seguro de que personas buenas como tú estarán allí, independientemente de la religión que sigan. Sonrió por primera vez desde que la conocía. Me ha gustado esa respuesta, hermano José. Un año después de mi expulsión, tomé la decisión final. Me convertí al catolicismo. La ceremonia fue sencilla, realizada en una misa de domingo por la mañana en la iglesia de Villafranca del Campo. Estaba presente un pequeño grupo de católicos que se habían convertido en mis amigos durante aquel periodo de transición. Personas que me acogieron sin juzgar, que respetaron mi viaje espiritual, que ofrecieron apoyo en momentos difíciles. Cuando el Padre Antonio derramó el agua bendita sobre mi cabeza, sentí que realmente estaba naciendo de nuevo. No en el sentido superficial que los testigos de Jehová dan al bautismo, sino en un sentido profundo de renovación espiritual y liberación. José, dijo el Padre Antonio después de la ceremonia, has encontrado tu camino de vuelta a casa. Y realmente lo había encontrado. Por primera vez en años, sentía paz interior. No la paz artificial que viene de la obediencia ciega, sino la paz verdadera que viene de seguir la propia conciencia en armonía con las enseñanzas de Cristo. Ana, con quien mantenía contacto esporádico desde el juicio, se enteró de mi conversión a través de conocidos comunes. Me buscó unas semanas después, ya con 17 años, una joven guapa y confiada que había superado los traumas del pasado con la ayuda de terapia y el amor de su madre. Hermano José, me dijo, aún llamándome por el tratamiento que usábamos en la congregación, quiero que sepa que usted me salvó la vida. Si no hubiera sido por su valor, probablemente no estaría aquí hoy. Ana, tú misma fuiste valiente al decir la verdad. Yo solo hice lo que cualquier persona decente debería hacer. No, señor. Usted fue el único que me escuchó, que me creyó, que arriesgó todo para protegerme. Eso es mucho más de lo que haría cualquier persona. Me contó que se había hecho católica también, junto con su madre. Ambas encontraron en la iglesia un ambiente acogedor donde pudieron curar sus heridas sin juicio ni presión. ¿Sabe lo que más me impresiona de la iglesia católica?, me preguntó. Es que cuando cuento mi historia, la gente se pone de mi lado. Nadie pregunta si estaba mintiendo. Nadie dice que debería haber mantenido silencio para proteger la imagen de la religión. Solo quieren ayudarme a seguir adelante. Esa era realmente la gran diferencia que había descubierto. En la congregación de los testigos de Jehová, las víctimas eran frecuentemente culpabilizadas o silenciadas para proteger la organización. En la Iglesia Católica, las víctimas eran acogidas y apoyadas, aun cuando eso costara caro a la institución. 2 años después de mi conversión, recibí una noticia que me llenó de satisfacción. El hermano Ricardo había sido condenado en segunda instancia a 15 años de prisión. El recurso que sus abogados habían interpuesto fue denegado, y las pruebas presentadas durante el proceso confirmaron definitivamente su culpabilidad. Más importante aún, Ana había prestado declaración en una comisión gubernamental que investigaba casos de abuso en organizaciones religiosas. Su testimonio contribuyó a cambios en la legislación que obligaban a todas las instituciones religiosas a reportar inmediatamente casos sospechosos de abuso a las autoridades competentes. Había transformado su sufrimiento en instrumento de protección para otros niños. Era imposible no sentirse orgulloso del valor de aquella joven. Mientras tanto, la congregación de Villafranca del Campo seguía funcionando como si nada hubiera pasado. Nuevos ancianos fueron nombrados para sustituir al hermano Ricardo y a mí. Las reuniones continuaban, la predicación de casa en casa proseguía, las asambleas regionales tenían lugar normalmente. Pero sabía que había dejado semillas de duda en la mente de algunos hermanos.
Ocasionalmente, recibía visitas discretas de testigos de Jehová que querían hablar sobre el caso, que tenían preguntas sobre mi decisión de salir de la organización. Una de esas visitas me marcó particularmente. Era de un joven siervo ministerial llamado Rodrigo, que había sido nombrado pocos meses antes de los eventos con el hermano Ricardo. «Hermano José», me dijo cuando vino a buscarme una noche de miércoles, «¿puedo hacer una pregunta sincera?» «Claro, Rodrigo. Puedes hablar con libertad». «¿Usted realmente cree que hizo lo correcto al denunciar al hermano Ricardo a la Guardia Civil?» «Lo creo, Rodrigo, y lo haría de nuevo si fuera necesario». «¿Pero y la organización? ¿No cree que Jehová podría haberlo resuelto todo de otra forma?» «Rodrigo, dime una cosa. Si supieras que una cría está siendo abusada todas las noches, ¿esperarías a que Jehová lo resolviera? ¿O harías algo inmediatamente?» Se quedó en silencio un rato largo. Yo haría algo inmediatamente. «Entonces entiendes por qué actué como actué. A veces hacer lo correcto significa ir contra lo que la organización considera apropiado. ¿Pero no tiene miedo de estar siendo engañado por Satanás?» Era la pregunta que esperaba. La misma que me hacían constantemente cuando aún era testigo de Jehová. «Rodrigo, déjame contarte una cosa. Cuando era crío, mi madre siempre decía, «Por sus frutos los conoceréis». Los frutos de mi decisión fueron: una cría fue salvada de años adicionales de abuso, un criminal fue encarcelado, una mujer fue liberada de un envenenamiento que podría matarla. ¿Cuáles son los frutos de quedarse callado para proteger la organización? No supo responder. 3 meses después, Rodrigo pidió salir de los testigos de Jehová. Supe después que mi conversación con él había sido el catalizador para cuestiones que ya se venían acumulando en su mente desde hacía tiempo. Hoy, 5 años después de dejar la organización de los testigos de Jehová, puedo decir que he encontrado una paz que nunca conocí antes. Mi fe es más sólida, porque no depende de la aprobación de una organización humana. Mi conciencia está tranquila, porque sé que hice lo correcto aun cuando eso costó caro. Sirvo como catequista en la iglesia de Villafranca del Campo, ayudando a preparar a jóvenes para la primera comunión. Participo en trabajos sociales con familias necesitadas del pueblo. He encontrado una forma de vivir mi fe que se basa en el amor y el servicio, no en el miedo y la obediencia ciega. A veces, cuando camino por las calles de Villafranca del Campo, me encuentro con antiguos testigos de Jehová que eran mis amigos. La mayoría me evita, siguiendo las reglas rígidas sobre cómo tratar a personas expulsadas. Algunos pocos me saludan discretamente, quizás reconociendo en el fondo del corazón que hice lo correcto. Lo que más me entristece es ver cómo siguen presos en un sistema que valora más las apariencias que la sustancia, más la conformidad que la conciencia. ¿Cuántas otras Anas existen en las congregaciones, sufriendo en silencio porque no hay nadie dispuesto a romper las reglas para protegerlas? Esa es una pregunta que me atormenta hasta hoy. Pero también encuentro esperanza en historias como la de Rodrigo y otras personas que tuvieron valor para cuestionar, para salir, para buscar una espiritualidad más auténtica. Cada persona que consigue liberarse de esa prisión mental es una victoria para la verdad y para la dignidad humana. Ana hoy está en la universidad, estudiando psicología para ayudar a otras víctimas de abuso. Frecuentemente da charlas en colegios y organizaciones sobre cómo identificar y denunciar casos de abuso infantil. Ha transformado su dolor en propósito, su tragedia en misión. La hermana Claudia rehizo su vida completamente. Se casó de nuevo con un hombre bondadoso que la trata con el respeto que siempre mereció. Trabaja como voluntaria en una organización que ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica. Su experiencia con medicación forzada la convirtió en una defensora férrea de los derechos de las mujeres. El hermano Ricardo sigue cumpliendo su condena en la cárcel de la provincia. Supe a través de contactos que intentó apelar varias veces, siempre denegado. También supe que otros presos no reciben bien a los pederastas y que su vida en la cárcel no ha sido fácil. No siento placer con eso.
pero reconozco que se hizo justicia. Antes de continuar esta historia, quería pediros que dejéis en los comentarios desde dónde estáis viendo este video. Me da calorcito en el corazón saber que mi voz está llegando lejos, que no estoy hablando solo. Aprovechad y suscribíos al canal, que eso ayuda mucho a este señor aquí a seguir contando sus historias. Recientemente recibí una carta que me emocionó profundamente. Era de una joven de 18 años llamada María, de un pueblo del interior de Castilla-La Mancha. Había visto uno de los vídeos donde conté parte de esta historia y decidió escribirme. Señor José, decía la carta, quería contarle que su historia me dio valor para denunciar a mi padre, que es anciano en nuestra congregación y abusaba de mí desde hacía años. Durante mucho tiempo pensé que nadie me creería, porque él es muy respetado. Pero cuando oí su historia, entendí que proteger a los niños es más importante que proteger reputaciones. La carta continuaba contando cómo había acudido a las autoridades, cómo el padre había sido detenido, cómo la congregación había reaccionado intentando silenciar el caso. Pero esta vez, la justicia había sido más rápida, porque ya existían leyes que obligaban a la denuncia inmediata. Usted salvó 2 vidas, escribía al final. La de Ana en aquella época y la mía ahora. Gracias por haber mostrado que existe vida después de los testigos de Jehová y que podemos tener fe sin aceptar injusticias. Esta carta me hizo darme cuenta de que mi historia, por más dolorosa que fuera de contar, podría realmente salvar vidas. ¿Cuántos niños sufrían en silencio en las congregaciones alrededor del mundo? ¿Cuántas familias vivían bajo el terror de denunciar a abusadores por miedo a ser expulsadas de la única comunidad que conocían? Fue entonces cuando decidí volverme más activo en la lucha contra el abuso religioso. Empecé a participar en grupos de apoyo a extestigos de Jehová, a dar charlas en universidades sobre manipulación psicológica en grupos religiosos, a colaborar con organizaciones que ayudan a víctimas de abuso espiritual. Descubrí que mi historia no era única. Al contrario, existían cientos, quizás miles de casos similares alrededor del mundo. La diferencia es que la mayoría nunca salían a la luz, porque las víctimas eran silenciadas por la propia estructura organizacional que debería protegerlas. En una de esas charlas, conocí al Dr. Eduardo, un psicólogo especializado en trauma religioso. Me explicó cómo los grupos fundamentalistas usan técnicas sofisticadas de control mental para mantener a sus miembros en línea. José, me dijo después de escuchar mi historia, experimentaste lo que llamamos disonancia cognitiva aguda. Tu mente estaba intentando conciliar 2 realidades incompatibles, la creencia de que la organización era perfecta y la evidencia clara de que estaba protegiendo a un abusador. ¿Y por qué algunas personas consiguen salir de esa disonancia y otras no? Depende de varios factores: sentido de justicia, valor personal, apoyo externo. En tu caso, tuviste la suerte de encontrar al Padre Antonio en el momento adecuado. Muchas personas no tienen esa red de apoyo. Esas conversaciones me ayudaron a entender mejor mi propio viaje y la importancia de ofrecer apoyo a otras personas que pasan por situaciones similares. Hoy, a los 62 años, miro hacia atrás sin arrepentimientos. Perdí muchos amigos, rompí con una tradición familiar de décadas, enfrenté el ostracismo y la condena de personas que respetaba. Pero salvé a una cría inocente, ayudé a meter a un criminal en la cárcel y encontré una paz mental que nunca había conocido antes. Más importante aún, mi historia inspiró a otras personas a actuar con valor en situaciones similares. Si cada persona que escucha esta historia tiene valor para proteger a una cría, para denunciar un abuso, para elegir la conciencia en vez de la conformidad, entonces todo el sufrimiento habrá valido la pena. La fe verdadera no es sobre obedecer ciegamente a una organización. Es sobre amar al prójimo, proteger a los inocentes, hacer lo correcto aun cuando eso cueste caro. Es sobre tener valor para cuestionar autoridades cuando se desvían del camino de la justicia. Jesús dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos». No dijo: «Dejad que los niños vengan a mí,
excepto cuando eso pueda perjudicar la imagen de la organización. Ana hoy tiene 22 años. Es una joven psicóloga brillante, especializada en trauma infantil. Trabaja en una clínica que atiende exclusivamente a niños víctimas de abuso. Cada niño que ayuda es una victoria sobre el mal que intentó destruirla. La semana pasada, me llamó para contarme una novedad. Hermano José, me dijo con la voz emocionada, me he prometido. ¡Qué maravilla, Ana! Cuéntame sobre él. Se llama Miguel, es profesor de educación física. Es católico también, muy amable y respetuoso. ¿Y sabes qué más? Cuando le conté mi historia, lo primero que dijo fue, qué bien que tuvieras al hermano José para protegerte. Colgamos el teléfono y me quedé allí parado en la cocina, con lágrimas en los ojos. Ana había encontrado a un hombre bueno que la amaba y respetaba. Había superado completamente los traumas del pasado. Estaba construyendo una familia sana, basada en el amor y el respeto mutuo. Esa era la verdadera victoria. No solo haberla sacado de una situación de abuso, sino haber ayudado a romper un ciclo de violencia que podría haberse perpetuado por generaciones. Aquella noche, por primera vez en años, recé específicamente agradeciendo a Dios por haberme dado valor para actuar, por haber puesto al Padre Antonio en mi camino, por haberme mostrado que la verdadera fe es sobre amor, no sobre miedo. Mis queridos que me habéis acompañado hasta aquí, quiero que sepáis que contar esta historia no ha sido fácil. Revivir estos momentos dolorosos, exponer las heridas que aún no han cicatrizado completamente, admitir los errores que cometí y las ilusiones que alimenté durante tanto tiempo. Pero creo que algunas historias necesitan ser contadas, aunque hieran a quien las cuenta. Si mi relato puede salvar a una sola cría de lo que pasó a Ana, si puede abrir los ojos a una sola persona que está cegada por la devoción a una organización, si puede animar a alguien a seguir su conciencia aun cuando eso cueste caro, entonces ha valido la pena compartir. La verdad es que las organizaciones religiosas están hechas de seres humanos imperfectos. Ninguna de ellas es infalible. Ninguna está por encima de la crítica. Ninguna debe exigir obediencia ciega. Nuestra lealtad debe ser primero a Dios, después a nuestra conciencia, y solo entonces a las instituciones que dicen representar a Dios. Proteger a los inocentes, denunciar el mal, hacer lo correcto independientemente de las consecuencias. Esos son principios que trascienden cualquier denominación religiosa. Son principios cristianos en el sentido más puro de la palabra. Principios que Jesucristo defendió aun cuando eso significó confrontar a las autoridades religiosas de su época. Hoy, cuando miro hacia atrás, no me arrepiento de ninguna de las decisiones que tomé. Perdí muchos amigos, rompí con una tradición familiar de décadas, enfrenté el ostracismo y la condena de personas que respetaba. Pero salvé a una cría inocente, ayudé a meter a un criminal en la cárcel y encontré una paz mental que nunca había conocido antes. La congregación de Villafranca del Campo aún funciona, claro. Nuevos ancianos fueron nombrados, nuevas familias se unieron, la vida siguió su curso. Pero sé que planté semillas de cuestionamiento en algunas mentes. He recibido mensajes de personas que decidieron investigar más profundamente los procedimientos de la organización después de conocer mi historia. Uno de esos casos me marcó profundamente. Fue de un anciano de una congregación vecina que me buscó 2 años después de los eventos. Estaba enfrentando una situación similar. Sospechaba que otro anciano de su congregación estaba abusando de jóvenes durante las visitas pastorales. Mi historia le dio valor para investigar y eventualmente denunciar el caso a las autoridades. Tu ejemplo me mostró que hay cosas más importantes que la reputación de la organización, me dijo. Hoy duermo tranquilo sabiendo que protegí a crías inocentes, aunque eso me haya costado mi posición en la congregación. Ese es el tipo de impacto que una historia verdadera puede tener. Cuando compartimos nuestras experiencias, por más dolorosas que sean, podemos inspirar a otros a actuar con valor en momentos decisivos. Ana hoy es una de las psicólogas más respetadas de la región. Su especialización en trauma infantil la convirtió en referencia para casos complejos.
Frecuentemente es llamada para dar dictámenes en procesos judiciales que involucran abuso infantil. Su propia experiencia, por más terrible que haya sido, la transformó en una defensora feroz de los derechos de los niños. Recientemente, abrió una ONG dedicada a apoyar familias que enfrentan situaciones de abuso en contextos religiosos. Casa de Esperanza es el nombre de la organización, una referencia a nuestro pueblo natal. Allí, las familias encuentran apoyo psicológico, orientación jurídica y, principalmente, una comunidad que las acoge sin juzgar. La hermana Claudia también se convirtió en una activista importante. Su experiencia con medicación forzada la llevó a estudiar derechos de las mujeres y violencia doméstica. Hoy coordina un programa gubernamental que entrena a profesionales de la salud para identificar señales de abuso doméstico. ¿Cuántas vidas ha salvado ya con ese trabajo? Nunca lo sabremos, pero sé que son muchas. Es impresionante cómo 2 mujeres que sufrieron tanto consiguieron transformar su dolor en propósito. No permitieron que el mal que sufrieron las definiera. En vez de eso, usaron sus experiencias para proteger a otras personas en situaciones similares. El hermano Ricardo, por otro lado, sigue en la cárcel, sea a través de contactos que mantiene la postura de víctima, alegando que fue perseguido por apóstatas y que su condena fue injusta. Hasta hoy, pasados más de 8 años, no ha demostrado ningún arrepentimiento genuino por los crímenes que cometió. Eso me enseñó algo importante sobre la naturaleza del mal. Personas como el hermano Ricardo no son monstruos obvios. Son manipuladores hábiles que consiguen engañar a comunidades enteras durante años. Usan posiciones de confianza y autoridad para satisfacer sus impulsos más sórdidos, siempre escondiéndose detrás de una fachada de respetabilidad. Por eso es tan importante que las comunidades religiosas desarrollen mecanismos eficaces de protección. No basta confiar en la espiritualidad de alguien o en su posición en la jerarquía. Es necesario tener procedimientos claros, transparencia total y, sobre todo, la disposición de priorizar la protección de los vulnerables por encima de cualquier otra consideración. La Iglesia Católica, con todos sus problemas y fallos, al menos reconoció públicamente la gravedad de los casos de abuso e implementó reformas significativas. Programas de prevención, formación obligatoria para todos los que trabajan con niños, cooperación total con las autoridades. Esas son medidas concretas que demuestran un compromiso real con la protección de los inocentes. Los testigos de Jehová, desgraciadamente, siguen resistiéndose a cambios significativos. Aún mantienen la política de exigir 2 testigos para casos de abuso, aún desalientan la denuncia a las autoridades, aún priorizan la protección de la organización por encima de la protección de las víctimas. Mientras esa mentalidad persista, otras sanas seguirán sufriendo en silencio. Pero hay esperanza. Cada vez más ex-testigos de Jehová están encontrando valor para compartir sus historias. Cada vez más autoridades están tomando conocimiento de los problemas sistémicos de la organización. Cada vez más familias están cuestionando, y cuando es necesario, saliendo para proteger a sus hijos. Mi propio viaje espiritual no terminó cuando me hice católico. Sigo estudiando, cuestionando, creciendo en la fe. La diferencia es que ahora lo hago en un ambiente que alienta las preguntas en vez de castigarlas, que valora la conciencia individual en vez de exigir conformidad ciega. El padre Antonio, que fue tan fundamental en mi transición, sigue siendo un amigo querido y consejero espiritual. Aún a los 70 años, mantiene la misma energía y compasión que me impresionaron cuando lo conocí. Recientemente me dijo algo que resumió perfectamente mi viaje. José, no perdiste tu fe cuando saliste de los testigos de Jehová. La encontraste. Hoy sirvo como coordinador de un programa que acoge a personas que dejaron grupos religiosos fundamentalistas. Es un trabajo voluntario que hago en las horas libres, pero que me da una satisfacción inmensa. Ver personas redescubriendo su dignidad, su capacidad de pensar por sí mismas, su libertad de conciencia, eso no tiene precio. Una de las cosas que más me impresiona en esos encuentros
es la diversidad de historias. No son solo ex-testigos de Jehová. Son personas que salieron de iglesias neopentecostales controladoras, de grupos espíritas autoritarios, de comunidades evangélicas fundamentalistas. El denominador común es siempre el mismo: estructuras que exigen obediencia ciega y castigan el cuestionamiento. Pero todas esas personas tienen algo en común: el valor de elegir la verdad en vez del confort, la libertad en vez de la seguridad ilusoria, la dignidad en vez de la sumisión. Son héroes silenciosos, que merecen nuestro respeto y apoyo. A veces me preguntan si tengo miedo de represalias por contar esta historia públicamente. La respuesta es no. Primero, porque la verdad es mi protección. Todo lo que he relatado puede ser comprobado por documentos oficiales, testimonios de testigos y registros públicos. Segundo, porque creo que algunas verdades necesitan ser dichas, independientemente de los riesgos personales. Lo que realmente me preocupa no es mi seguridad, sino el sufrimiento silencioso de tantas víctimas que aún no han encontrado valor u oportunidad para buscar ayuda. Es por ellas que sigo hablando, aun cuando eso me trae recuerdos dolorosos y críticas de personas que preferirían el silencio. Ana me enseñó que la curación verdadera no viene del olvido, sino de la transformación del dolor en propósito. Cuando usamos nuestras heridas para ayudar a otros heridos, cuando transformamos nuestra experiencia en sabiduría útil para otros, entonces sí encontramos paz y significado en el sufrimiento que vivimos. La pregunta que más me hacen es: ¿te arrepientes de haber perdido 15 años de tu vida en los testigos de Jehová? Mi respuesta siempre sorprende a las personas. No me arrepiento. Aquellos años me enseñaron cosas valiosas sobre fe, comunidad y dedicación. El problema no fue el tiempo que pasé allí, sino la dificultad que la organización creó para que yo saliera cuando descubrí sus fallos. Además, si no hubiera sido anciano, si no hubiera conocido íntimamente el funcionamiento de la organización, quizás no habría tenido la credibilidad necesaria para ser tomado en serio cuando denuncié al hermano Ricardo. Mi posición me dio acceso a información y a la confianza de Ana que un extraño jamás habría tenido. Dios usa hasta nuestras experiencias dolorosas para un propósito mayor. No creo que Él haya causado mi sufrimiento, pero ciertamente lo usó para algo bueno. ¿Cuántos niños fueron protegidos porque mi historia animó a otras personas a actuar? ¿Cuántas familias encontraron libertad porque mi ejemplo mostró que era posible salir? Hoy, cuando miro hacia Villafranca del Campo desde las ventanas de mi casa, veo un pueblo diferente. No solo porque he envejecido, sino porque mi perspectiva cambió completamente. Antes veía solo la tranquilidad superficial de un pueblo pequeño. Ahora entiendo que detrás de cada ventana pueden estar pasando dramas humanos complejos, que no siempre las apariencias reflejan la realidad. Esta percepción aguzada me hizo más sensible al sufrimiento ajeno, más atento a señales de angustia que antes pasarían desapercibidas. Es una responsabilidad que me tomo en serio. Cuando veo a una cría demasiado triste, una mujer demasiado sumisa, un hombre demasiado controlador, mi antena se enciende inmediatamente. Claro que no siempre puedo o debo intervenir directamente, pero puedo estar atento. Puedo ofrecer apoyo cuando sea apropiado. Puedo ser una presencia que demuestre que no todos los adultos son amenazas, que existen personas dispuestas a ayudar sin segundas intenciones. Mis queridos que habéis llegado hasta aquí conmigo en este viaje largo y doloroso, quiero agradecer vuestra paciencia y vuestro valor para escuchar una historia que sé que no ha sido fácil de seguir. Espero que os haya tocado el corazón no solo por el dolor que relata, sino por la esperanza que representa. Si os ha gustado mi historia, por favor dejad vuestro like y suscribíos al canal. Mostrad que mi historia no fue contada en vano. Y no os olvidéis, proteger a una cría vale más que proteger cualquier organización. La conciencia tranquila vale más que la aprobación de los hombres. La verdad vale más que las apariencias. Que Dios os bendiga a todos vosotros y que podamos tener siempre valor para hacer lo correcto, aun cuando eso cueste caro. Que podamos ser instrumentos de protección para los inocentes, voces para los que no tienen voz,
luz para los que están en tinieblas. Y recordad, no importa cuán poderosa sea una organización, cuán respetada sea una persona, cuán establecida sea una tradición, nada justifica el sufrimiento de una cría inocente. Nada es más sagrado que la dignidad humana. Nada es más importante que el amor y la protección a los vulnerables. Muchas gracias por acompañarme en este viaje doloroso pero necesario. Hasta la próxima historia, mis queridos. Y que Dios nos dé siempre valor para elegir el amor en vez del miedo, la verdad en vez de la conveniencia, la justicia en vez del silencio.